Esquila, procedimiento y beneficio de la lana. La lana. La lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas y de otros animales como alpacas, vicuñas, cabras o conejos mediante un proceso denominado esquila. ¿Qué es esquila? La esquila es el proceso de extracción de la lana o el pelo del ganado o de otros animales. La producción de lana de alta calidad depende de la genética de la oveja, de su nutrición, del manejo, el clima y de las técnicas empleadas antes, durante y después del esquilado de los animales. Estos factores pueden contribuir en gran medida a mantener o superar la calidad de los vellones obtenidos. ¿Qué herramientas se utilizan para esquilar? La esquila se puede realizar a mano con tijeras, es decir, una esquila manual o tradicional, o con una máquina para esquilar, es decir, una esquila mecánica, que puede ser fija o portátil, que por lo general se utiliza en las explotaciones con mucha población ovina. Antes de realizar el proceso del esquilado, se debe inspeccionar la lana de la oveja, observando la calidad del vellón en los cuartos posteriores, en la región costillar y en la paleta. Hay que considerar que un vellón es bueno cuando tiene un buen rendimiento al lavado, tiene un diámetro promedio de la fibra, un buen largo de la mecha, debe tener regularidad y uniformidad de largo de la mecha, debe ser resistente, suave, lustre, con ondulaciones y que mantenga el color después del lavado. Una buena cobertura de la fibra va a hacer que se dificulte la penetración de materiales extraños que puedan depreciar la calidad de la fibra. Época de esquila en el Ecuador. En el país se distinguen dos épocas: en los meses de julio a septiembre o en los meses de noviembre a diciembre. Los campesinos por lo general realizan la esquila una vez al año después de un periodo de crecimiento de 12 meses. En el caso de los borregos SRS, se puede realizar la esquila 2 veces al año. Beneficios de la lana. Se utiliza en la industria textil para confeccionar productos tales como sacos, guantes, calcetines, suéteres, entre otros. La mayoría de estos productos son utilizados en zonas frías porque con su uso mantiene el calor corporal, esto debido a la naturaleza de la fibra material. La lana tiene varias propiedades naturales y entre ellas tenemos aislante. La lana es tanto aislante del frío como del calor. Las fibras de la lana absorben la humedad tanto ambiental como corporal, haciendo que ésta se comporte como un aislante térmico. Es saludable. Por su capacidad aislante, protege contra los cambios bruscos de temperatura. Es versátil. Pueden fabricarse con distintos tipos de lana, tanto telas como géneros de punto, alfombras o fieltros, lo que hace que sea una materia prima muy versátil. Es elegante. Las prendas elaboradas con lana otorgan prestancia y distinción a quien las usa. Es confortable, por su elasticidad que permite una amplia libertad de movimientos y su capacidad higroscópica,
Las prendas fabricadas con lana son sumamente confortables. Es resiliente. La lana es naturalmente elástica. Puede ser retorcida y estirada y aún así regresar a su forma normal más que cualquier otra fibra. Es repelente del agua. La disposición de las células escamosas que recubren su superficie, al hacer rodar los líquidos, impide la penetración del agua. Es resistente a la suciedad. La humedad normal que toda lana posee, al disminuir la electricidad estática, repele el polvo, el aire y la tierra del ambiente. Además, tiene un uso prolongado. La lana es extremadamente durable, resiste a la fricción y mantiene una buena apariencia durante mucho tiempo. Métodos de esquila. Para estas actividades existen dos métodos que claramente están diferenciados, empleados en distintas partes del mundo según las tradiciones del lugar. Método criollo o maneado. Este método es también conocido como tradicional. Es utilizado por el campesino donde el animal es atado antes de comenzar a cortar el vellón. Normalmente se utiliza en manadas pequeñas y consiste en amanear los miembros y en la posición de cúbito ventral se comienza a esquilar el animal. En este video podemos observar cómo un campesino está realizando el método tradicional para la esquila. Tenemos el método australiano. Con este método, primero se extrae la lana de la barriga y luego la del vellón, sacándola en forma entera, es decir, en una sola pieza, facilitando el posterior desborde.
Comparación. Tenemos una comparación tanto del método criollo como del método australiano. El método criollo tiene ciertas desventajas. Dentro de ellas se encuentran que se debe atar al animal, es decir, que se va a provocar un estrés muy grande en el mismo. Es un método demorado, ya que dura aproximadamente 20 minutos por animal. Al voltear al animal, el vellón se rompe. Los cortes no son uniformes. Mientras que en el método australiano tenemos ciertas ventajas. No se atan las extremidades de los animales, por lo que genera un menor traumatismo para el animal. Hay un mejor trato para el animal, hay una mejor terminación de la esquila, se obtiene un vellón completo, uniforme y parejo, y hay menos repasos de la máquina. Técnicas básicas. Dentro de las técnicas básicas tenemos dos tipos. Una llamada Tally-High o Bowen, que es aquella técnica que permite la obtención de un vellón entero, más fácil de desbordar y disminuye la posibilidad de realizar dobles cortes. El acondicionamiento. Se desbordará poniendo énfasis en la obtención de vellones limpios y libres de contaminaciones, como lana pigmentada, coloreada o con problemas de coloración. Asimismo, se separarán los vellones de un mínimo de clases de lana dentro del lote, asegurando un grado de uniformidad aceptable dentro de cada clase. Proceso preesquila. Durante los días anteriores al esquilado de las ovejas, es importante que las mismas no se mojen bajo la lluvia. Por eso, se debe disponer de galpones para que se guarezcan cuando sea necesario, ya que el esquilado se vuelve difícil cuando el vellón está mojado. Es muy importante que el vellón esté totalmente seco en el momento de la esquila. La descascarriada es muy importante para mejorar la calidad del vellón, ya que las puntas quemadas bajan la calidad del mismo. Las puntas quemadas son nada más que una circunstancia natural de la vida de los animales. Las heces y la orina manchan o pigmentan la lana de color marrón o negro. Es aconsejable realizar este proceso unos 20 días antes de la esquila. Pasos para la esquila. Se debe colocar al animal sentado en los cuartos traseros. Se empieza esquilando la barriga, comenzando por el lado derecho, después del lado izquierdo y finalmente la lana del medio, lo que hará que se facilite el trabajo. Ahora, se debe esquilar la parte interior de las patas traseras y de la entrepierna. Hay que tener mucho cuidado con las ubres de las hembras y el pene en los machos para no lastimar. Se cambia de posición y se esquila la pata posterior izquierda y la cola. Terminado esto, se esquila el pecho, el pescuezo y la quijada. Se continúa con la esquila del hombro izquierdo y nuevamente se debe realizar un cambio de posición y se empieza a esquilar a lo largo del lomo de la oveja, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Finalmente se esquila la pata derecha y los cuartos traseros. Se enrolla el vellón dejándolo en una superficie limpia con el lado interno hacia abajo. Proceso post-esquila. Luego de haber realizado la esquila, es muy importante que se deje pastorear a los animales. Si la esquila es con un cordero al pie, estos no deben estar separados de su madre más de mediodía. Si la temperatura desciende a 30 grados centígrados, es necesario abrigar a los animales con bolsones y llevarlos al galpón, que tengan una buena hoguera. Recomendaciones para evitar la contaminación de las lanas. Es muy importante que tanto los corrales como toda el área interna y externa del galpón de esquila estén limpios y libres de elementos extraños antes de comenzar cada trabajo. Por ejemplo, deben estar libres de hilos plásticos, cigarrillos y papeles, plásticos en general, esmeriles, alambres, pasto, plumas, grasa, pedazos de trapo, entre otros. Proceso para la obtención de lana.
El primer paso es la esquila, en donde se va a obtener el vellón. Luego, este vellón será lavado con agua caliente, extrayendo todos los restos orgánicos que se van adhiriendo a ella a lo largo de la vida de la oveja. Después, se golpea la lana para aflojar las impurezas y finalmente se enjuaga con agua fría. El secado: se seca la lana ya sea en una superficie plana, colgándola al aire libre o usando una máquina secadora centrífuga. El escarmenado: es aquí en donde se ordenan las fibras de lana paralelamente, de modo que las fibras se unan entre sí y se mantengan la forma pese al uso y al lavado. El hilado: se realiza ya sea con el uso de una rueca o con una máquina retorciendo las fibras de lana hasta obtener un hilo del grosor deseado. Finalmente se recoge la lana hilada para crear la madeja.